Bueno, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de la tercera edición del Festival Domus Lab, el Festival de Innovación y Diseño en el Hábitat Sostenible. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Andrés Muñoz y los voy a acompañar en la mañana de hoy a través de esta sucesión de presentaciones y talleres que tienen una búsqueda un poco más práctica con respecto a los debates más teóricos que estuvimos presenciando ayer. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente. Trataremos hoy también, como ayer, de hacer honor a nuestro lema, ¿no? Buscar despertar en ustedes la conciencia en la producción de un hábitat más sostenible. Me acompaña acá Mariano Asensio, ¿sí? Que va a ser el encargado de dar esta primera presentación, que va a tratar acerca de la industrialización y la construcción eficiente. Mariano es especialista en construcción off-site y eficiencia energética, jefe de construcción sustentable en Idero Arquitectura. Como él mismo se describe en su perfil de LinkedIn, es un profesional de alto perfil técnico, emprendedor, su curiosidad y espíritu de innovación enriquecen su desempeño proactivo y responsable. Está enfocado en eficiencia energética en edificios, sustentabilidad, procesos constructivos, nuevos materiales, off-site construction. Impulsor del cambio de paradigma necesario en la forma de construir y habitar edificios. Trabaja activamente para un presente sustentable. Bueno, Mariano, te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, Bienvenido. muchas gracias Andrés por la presentación. Muchas gracias a Domus Lab por generar estos espacios que son tan enriquecedores y que hacen a que las cosas se muevan y empiecen a tomar carácter más masivo y más eh, eh, activo en todos nosotros y desde los distintos lugares y desde las distintas disciplinas también. Poder empezar a mover estas redes y potenciar lo que cada uno de nosotros tiene para aportar. En este caso les voy a hacer una introducción muy eh, eh, inicial, digamos, de cómo es un poco el concepto de la industrialización en general. Por supuesto que a través de la experiencia que tenemos nosotros en Idero como parte del Grupo Salvatore. Entonces, iremos avanzando un poco en esos conceptos y en las características que tiene la construcción industrializada y el potencial, sobre todo, que tiene a colaborar en desarrollar un hábitat con mejores prestaciones y mejor desempeño ambiental y sustentable. Primero les cuento que Grupo Salvatore es un grupo de empresas pyme de nuestro país con un ADN bien industrial argentino, siempre con el foco en la producción. Y para que tenemos muchas unidades de negocio para que ustedes puedan más o menos tener una idea de lo que las fotos que les estoy mostrando ahora corresponden a la cubierta del estadio cerrado que estaba en lo que era el Parque de la Ciudad, que es un estadio de tenis, con la particularidad que se abre la parte superior del techo y nosotros fuimos quienes fabricaron ese techo para la empresa que estaba siendo responsable de la construcción del estadio. Entonces, de ahí es un poco la capacidad que tenemos como industria hacia dónde podemos ir y en qué estamos haciendo. La pregunta, ¿no? Es cómo aportar desde la ingeniería y desde la industria a la arquitectura y cómo poder enriquecer la arquitectura con eso. A partir de esto es que Idero genera la división arquitectura en la que estamos trabajando ya hace 5 años, con desarrollos de varias cosas. Y por eso decimos que nos gusta hacer la ingeniería de la arquitectura, porque venimos desde ese lugar, desde esa mirada más técnica, más específica
de la industria y empezamos a pensar cómo hacer la industrialización en la construcción en la Argentina. Lo primero que tenemos que pensar es en la confiabilidad tecnológica, es decir, en cómo el producto que nosotros vamos a hacer va a poder cumplir con las necesidades y con las expectativas de quienes lo consuman. La comparación obligada y la mirada que naturalmente tenemos es, cuando hablamos de industrialización, es en el desarrollo de la industria automotriz, porque es de alguna manera el paradigma del desarrollo y la eficiencia en los procesos para estar permanentemente innovando, permanentemente mejorando los vehículos con mayor tecnología, que aumenta la seguridad, aumentan las prestaciones, la eficiencia, energética de consumo, un montón de cosas, pero es la industria referente, de alguna manera obligada, respecto de la industrialización. Esta foto es de un auto, de los primeros autos que se fabricaron a principios de 1900, y la industrialización en la construcción data de la misma época, digamos. Estamos y sobre todo después en la Segunda Guerra Mundial, aparece mucho en Estados Unidos y en Europa la industrialización en la construcción, cosa que quizás nosotros no vivimos en la Argentina como algo tangible, pero tampoco es algo que es muy nuevo, digamos. Tienen más o menos el mismo tiempo de inicio a nivel internacional ambas industrias. Entre ese auto y evidentemente, hay un salto tecnológico gigantesco. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo estamos nosotros en la industria de la construcción si volvemos, digamos, si decimos, si más o menos en el mismo tiempo que estábamos, la industria automotriz estaba fabricando este vehículo, hoy está fabricando ¿a dónde está parada la construcción en general? Y entonces aparece una realidad que, digamos, esto lo propongo con humor, digamos, no hay mala intención en la foto, pero de alguna manera refleja lo cotidiano en nuestro quehacer, digamos. Entonces, si nosotros estamos pensando en eso y vemos la foto del auto y vemos cuáles son nuestras formas de construir, independientemente de los sistemas que se elijan y de la materialidad, hay algo que no es sincrónico o que hay mucho camino por recorrer. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos implementar mejoras y tomar lo que la industria tiene disponible para poder mejorar el desempeño de la construcción de edificios y de casas? Y ahí es donde la industrialización, y en particular nosotros tenemos la industria del acero, estas son fotos reales de una de nuestras plantas, es donde tenemos la capacidad para poder transformar como uno de los caminos posibles la construcción en la Argentina. A partir de elementos que están prefabricados y que están diseñados y que tienen ingeniería, empezamos a pensar en cosas que tienen que ver con algo así como un mecano, digamos, en un sistema que se conectan distintas piezas unas con las otras para poder lograr después edificios. Por supuesto que esto integrado con la tecnología, ¿no? Nosotros hoy sabemos que en la construcción estamos todos ya trabajando en lo que es BIM, digamos, en lo que es modelado de edificios, y que el BIM no es la razón por la que existe la industrialización. El BIM se genera como una necesidad para la mejora de la construcción en cualquiera de sus formas,
pero de alguna manera facilita y acelera esa transición o ese crecimiento de la construcción industrializada, digamos, respaldado en este tipo de programas de cálculo y diseño que cada vez tienen mayor alcance, cada vez nos permiten resolver cosas de antemano en la etapa de diseño y en las oficinas técnicas antes de ir a obra y estar trabajando en sitio. Esta es una imagen del cálculo que les estaba mostrando, que era una impresión de pantalla de un programa de cálculo estructural. Esta es la proyección de cómo ese edificio va a terminar. Y lo interesante también es que no solo se piensa en construcción, en innovación, en productos nuevos que irán a ocupar lotes vacíos o a reemplazar construcciones preexistentes. La industrialización tiene la suficiente flexibilidad para adaptarse a cualquiera de los distintos proyectos que existen y no simplemente fabricar casas o edificios que van a ir a ocupar lugares nuevos. Este es un caso concreto de una ampliación de un edificio existente, que el edificio existente es todo este edificio que se ve en blanco, que cuando nos llegó la propuesta dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para integrar, para hacer una propuesta de retrofit, digamos, sobre lo existente, aprovecharlo e integrarlo con la nueva, digamos, el volumen que se podía construir aparejado y además integrando toda la industrialización? Entonces, es un proyecto que ya está en curso, que está por la zona de la zona del Distrito Tecnológico. Es ya otra foto de un proyecto que está en marcha en Darwin y Loyola, ahí en Palermo, quizás alguno lo vio. De vuelta, la industrialización como concepto, digamos, en este caso nuestro ADN es el acero, siempre va a estar presente, pero lo integramos con el sistema constructivo. Como en el caso anterior, hay un edificio preexistente que se reforma y se adapta, y en este caso tenemos una estructura metálica, pero que los herramientas son con ladrillos de hormigón celular curado en autoclave. Digamos, la industrialización no es cerrada, tiene un montón de potencial, tiene un montón de cosas a favor, y digamos, lo divertido y lo interesante del caso es poder integrar y poder tener, y está claro que se puede tener esa flexibilidad y esa adaptación con los distintos sistemas. Por supuesto que aparece una pregunta típica cuando uno dice industrializado o prefabricado. Se imagina todas casas iguales, ¿no? De alguna manera es como la imagen que todos tenemos de una fábrica que hace cosas repetidas e iguales y la saca. Y entonces digo, bueno, pero mi casa yo no quiero que sea idéntica a la del vecino, a la del vecino, a la del vecino. Es como está esta fantasía de que la industrialización es algo repetitivo y aburrido en un punto porque está limitado desde el punto de vista de diseño. Entonces, también es interesante dejar claro que eso no es así y que tiene que ver con la flexibilidad y con la frescura con la que quienes estén involucrados en este tipo de proyectos lo encaren, digamos. No hay limitaciones al respecto. Entonces, nosotros nos propusimos en ese sentido desarrollar una línea de casas con las que ya estamos trabajando y estamos haciendo varias, que tienen la impronta del acero, por supuesto, y que responden a la industrialización, pero con niveles, digamos, con estética y con niveles de adecuación a lo que los clientes están buscando, muy claras. Entonces, vamos avanzando en ese camino y vamos
recorriendo esta propuesta de industrialización a partir de lo que surgió como una idea, se desarrolló y ya lo estamos llevando a cabo afortunadamente con proyectos como los que les estoy mostrando las fotos, que están vinculados, por supuesto, a las imágenes de render que están intercaladas, ¿no? Es a partir de una idea de diseño, bueno, lo materializamos en las obras con la misma coherencia eh, y prestación. Una de las características fundamentales que tiene la industrialización es la certeza económica. La certeza económica porque nosotros tenemos que hacer un proyecto que lo tenemos que dibujar, diseñar y fabricar, lo que nos obliga a tener todo muy bien pensado y muy bien computado en las etapas de anteproyecto. Entonces, cuando yo ya estoy en la instancia de fabricación, no puedo improvisar y decir, pero me gustaría o me olvidé que esto era más grande, aquello era curvo, esto no, digamos, esas instancias se pulen antes en las instancias de anteproyecto y lo que me permiten a mí es tener generalmente un presupuesto cerrado. Yo ya sé cuánto material va a llevar, yo ya sé cuántos kilos de acero voy a utilizar, yo ya sé cuál va a ser el plazo de obra, digamos. Y ahí aparece algo que la industrialización tiene a favor respecto de la construcción tradicional en general, que tiene mayor certeza económica. Tiene el potencial de ser más preciso y de saber bien cuánto efectivamente voy a gastar o cuánto va a terminar saliendo el proyecto. Eso me da previsibilidad porque, bueno, evidentemente si yo estoy diciendo que determinada casa va a tener determinados materiales, determinados componentes y los voy a estar vinculando y construyendo en determinado tiempo, ajustado a un cronograma de una planta de producción, digamos, que tiene que necesariamente estar ordenada y saber en qué momento entra cada uno de los proyectos a la línea de producción, me da previsibilidad. Cuando hago un anteproyecto y defino un corte, digo, bueno, esto es así, tiene estos componentes, tiene estos espesores, va a implantarse en el terreno de determinada manera, los basamentos son tales, bueno, todo eso hace que mi proyecto sea más previsible. En líneas generales es como lo intrínseco de la industrialización es eso. Y después, bueno, aparecen estas imágenes, estas situaciones que reflejan ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, si yo fabriqué estos muros en una planta, que incluso hasta tienen las carpinterías colocadas y el revestimiento exterior también, no puedo dejar al final la última para lo último del proyecto, definir el color de la pared, porque ya está con el revestimiento aplicado y en este caso es gris. Entonces eso nos lleva a también una inversión en los tiempos que en general en la construcción nosotros en la Argentina trabajamos como con una etapa de anteproyecto menor, se inicia la obra, ya estamos trabajando en sitio y a medida que la obra se va desarrollando vamos decidiendo cosas mientras la obra va en curso y se van resolviendo cuestiones. La industrialización nos pide de alguna manera que invirtamos esa situación. Va a haber una etapa de proyecto, de anteproyecto y proyecto más extensa, porque tenemos que resolver muchas cosas en el diseño y en la documentación. Y después el tiempo de producción y el tiempo en sitio son mucho menores, porque yo ya sé qué es lo que voy a llevar al terreno, qué características va a tener y en el caso de la foto, hasta qué color tiene el muro. Cuando hablamos de industrialización y hablamos de sistemas de construcción en seco, que es lo que, digamos, desde lo que estamos hablando en general,
que es lo que naturalmente la industrialización lleva a cabo y es la materialidad con la que se hacen los proyectos. La eficiencia energética tiene una presencia y una razón de ser muy fuerte, dadas las características propias de los materiales y del tipo de construcción que estamos eligiendo. Podemos trabajar muy fuertemente en la eficiencia energética y el desempeño de esa vivienda o de ese edificio o lo que, digamos, el uso que se le vaya a dar. Yendo un poquito más puntualmente al hueso de la sustentabilidad y, digamos, y las características que tiene la construcción industrializada, el acero es 100% reciclable. Si ustedes, a ver si corre rápido, les muestro una imagen que tiene que ver con esto. Me pasé. Ahí vamos, ¿eh? Esa imagen que tienen ahí es un encuentro entre dos vigas y una columna. Y es un encuentro que, si bien hay partes soldadas, por supuesto, hay una unión que es abulonada, que es una de las características que nosotros tenemos como dentro de nuestra propuesta, y que nos parece muy, muy útil, y que es que esa estructura no se vincula con soldaduras entre los elementos entre sí, sino que es a través de bulones. Eso lo que me permite es que yo pueda desarmar simplemente sacándole las tuercas esa estructura y o relocalizarla o reutilizarla. Eso es una característica quizás se la puede ver como un nuevo uso, y además el acero eventualmente, si no me sirve esa estructura, lo fundo y vuelvo a hacer otro acero, digamos, otro perfil, y el material en sí mismo es reciclable eternamente, no pierde propiedades, no se degrada con las sucesivas fundiciones y vuelta a formar perfiles. Entonces, por eso el acero en ese sentido tiene esa ventaja. Ahora pasamos un rapidito para volver a donde estábamos. Y cuando hablamos de industrialización, también en general son edificios que son mucho más livianos. Entonces, el impacto en el suelo es menor porque las fundaciones son de menor dimensión. Eso hace que el movimiento de suelos en general sea menor. Tengo menor deterioro de la capa fértil porque yo puedo delimitar con mucha exactitud y prolijidad esos basamentos, cuánta área van a estar destruyendo esa capa fértil. Hay una reducción en costos porque evidentemente si tengo fundaciones de menor tamaño utilizo menos volumen de hormigón, menos cantidad de acero dentro de esas fundaciones. Entonces, comparativamente a un edificio de equivalente en construcción pesada húmeda, voy a estar haciendo una reducción de costos. Esta es una imagen de una de las casas que les mostré antes, ya en un estado más avanzado de finalización. Y fíjense ustedes que el terreno en general no tiene grandes problemas ni de suciedad ni de destrucción. Hay una pila ahí de basura, digamos, de placas, de roca de yeso, digamos, eso residuo, y en general es una foto real que no está preparada y refleja muy bien la situación que les estaba diciendo del deterioro de suelo respecto de lo que puede llegar a ser una construcción equivalente en obra húmeda. Cuando nosotros pensamos en la construcción industrializada respecto de la polución, hay una reducción significativa en sitio. Esto tiene que ver con los vecinos y con el barrio y con los que estén alrededor. Hay menor polución sonora, hay menor polución del aire porque no hay áridos y no hay elementos que desprendan polvo y que estén ensuciando el aire, como puede llegar a suceder con la construcción húmeda.
Reduce los riesgos de accidentes, y esto es porque al nosotros tener un entorno controlado de trabajo, los operarios y quienes estén involucrados en esa construcción van a estar dentro de una fábrica. En general, una fábrica tiene niveles de seguridad y de control respecto del clima mucho más certeros y de mayor calidad que si estamos todo el tiempo en sitio, dependemos del clima, dependemos del viento, de la lluvia, el barro y todas las cosas que se generan que aumentan los riesgos de accidentes, además de la calidad del día a día de quienes estén involucrados. Se reduce el uso de vehículos y de maquinaria, por supuesto, porque hay mucho que sucede en planta, que digamos, son máquinas que también están y también se usan, pero se usan para muchas casas, quizás en simultáneo, y una reducción drástica de desperdicios, porque si yo tengo un proyecto al que lo tuve que diseñar al detalle y al que lo estoy materializando en construcción en seco, bueno, una placa de OSB o una placa de roca de yeso tiene medidas estándar, digamos, y no hay variación en eso, ¿no? Yo sé cuánto mide 1,20 m por 2,40 m. Bueno, sé qué superficie cubro con una placa, sé cuántas placas necesito, podré tener mayor o menor desperdicio, pero si está bien diseñado y está bien dibujado ese proyecto, no voy a usar 40 placas cuando tendría que haber usado 20, ¿sí? No hay esa posibilidad, se reduce un montón, entonces la reducción de desperdicios realmente es muy importante. Cuando pensamos en obra húmeda y hablando de desperdicios, hay una imagen que es bastante gráfica, que es esto, ¿no?, que les estoy mostrando en la pantalla, un camión que ingresa con material a una obra y automáticamente hay otro camión que se está llevando un volquete. Y nosotros nos preguntamos, ¿ese volquete qué tiene? Porque no hay residuos, o si había previamente en un lote, bueno, fueron retirados. Entonces, ¿cómo puede ser que una obra en la que nosotros estamos colocando materiales nuevos que tienen un costo, no solo económico para quien lo está pagando, sino que tienen un costo de recursos, porque es un montón de recursos que está manufacturado, listo para usarse, que hay algo en ese proceso de uso y de construcción que mucho de ese material que está ingresando como nuevo automáticamente está saliendo como desperdicio? El 25% de desperdicio es un número aleatorio y, digamos, y es una pregunta, porque no quiero polemizar demasiado al respecto, pero es un poco para hacernos a la idea de qué es lo que, de qué es lo que nos interpela, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es un proceso de una construcción en la que estoy asignándole recursos de dinero y de recursos materiales y que tiene que ver, digamos, con recursos naturales en el fondo, porque es lo que yo estoy transformando, de algún lado lo estoy sacando y convirtiéndolo en un material útil, y simultáneamente parte de ese material está siendo llevado en un volquete a un destino ya como residuo, ¿sí? Entonces eso es interesante de pensar y de ver, porque quizás con la industrialización nosotros, siendo muy optimistas, porque esto no es real, digamos, tampoco es así, es el 100%, pero en términos relativos de lo que estábamos viendo recién, de un camión que entra con material y automáticamente otro que se lleva un volquete, la construcción industrializada conceptualmente nos propone esto, ¿no? Todo el material que se optimizó durante el proceso de fabricación naturalmente va a la obra ya con un destino y convertido en un elemento clave de esa construcción útil. Entonces la reducción de residuos podría decirse que está en el orden del 100%. Esta es una imagen de la casa que les mostraba previamente, donde está la estructura montada y hay un camión que está llevando paneles de muro y los está colocando en esa casa. Entonces, de vuelta, es un proceso, la foto refleja una casa que está en proceso de construcción, se está construyendo y fíjense ustedes que hay pasto.
no abunda una situación de obra en la que haya pasto alrededor. Eso tiene que ver con el menor impacto en el suelo y con el menor uso de vehículos y con todo lo que les venía mencionando recién. Además, nosotros podemos tener una integración, hablando de eficiencia energética ya y pudiendo naturalmente integrar sistemas fotovoltaicos para generar energía, sistemas solares para agua caliente sanitaria y calefacción, sistemas de tratamiento de aguas negras y uso para riego. Eso es algo que la industrialización adopta muy fácilmente. Hay un entendimiento entre tecnologías y muchas cosas que hacen que sea muy fácil. Digo, no hay conflictos y no hay impedimentos al respecto para incorporar todas estas cosas que quizás son, ya digamos, tienen que ver con los sistemas activos que una casa tiene para ser más eficiente. Se integran con total naturalidad y de vuelta con previsión, porque puedo saber los paneles solares, si yo ya puedo diseñar el techo de antemano, a dónde van a ir los perfiles que sostengan esos paneles solares y los soportes para esos perfiles ya van a estar fabricados desde el momento 1 en que yo en planta fabriqué ese techo, digamos, esa estructura que sostendrá el techo. Bueno, entonces, de alguna manera estamos hablando de confiabilidad tecnológica, certeza económica y previsibilidad, porque el proyecto lo voy a tener cerrado y computado antes. Una placa de roca de yeso mide 1,20 por 2,40, eso no va a cambiar. No es que después el fabricante me va a mandar una placa de 1,22 por 2,60 o más chica, de 1,15 por 2 metros, digamos. ¿Se entienden un poco el concepto de esto? Mayor eficiencia energética, porque los sistemas en seco pueden, a espesores equivalentes de muro y de techos, pueden tener mayor nivel de desempeño energético o mejores niveles de aislación que una construcción tradicional, manteniendo los espesores de muro en el orden de lo que normalmente se hace, sin perder huella útil del edificio, ¿no? Mayor sustentabilidad, porque tenemos estas características de menor polución, de menor impacto en el suelo, de aumento de niveles de seguridad para los trabajadores y un mayor nivel de integración en general con el resto de los sistemas. Una muestra de eso es una de las líneas que nosotros tenemos, que les muestro unas fotos que ejemplifican todo esto que venimos hablando. Este es el día 1, donde nosotros delimitamos un sector de un terreno en el que íbamos a instalar un Zoombox. Hay pasto, hay palas porque se movió un poquito para nivelar el suelo donde se iban a apoyar las losetas que iban a funcionar como bases para este Zoombox. Llega el camión con los materiales e inicia el proceso de montaje. Esto transcurre en el orden de 3 días, con todos los elementos prefabricados. Llevamos ya los bastidores de muro también, ya van hechos desde fábrica, entonces es un proceso de ensamblar partes, ¿sí?, una con otra. Y en el término de una semana, en este caso es un Zoombox habitable, ya con sus instalaciones dentro y en perfecto funcionamiento. Fíjense ustedes que digamos, esto transcurre de verdad en el plazo de una semana, el pasto alrededor está intacto, digamos, el uso del edificio, digamos, es algo que llega y se usa. Hay otras propuestas de industrialización que tienen que ver con transportar volumen, que es construcción modular, que también, digamos, es parte de lo mismo, y podría yo este módulo, así como en este caso lo hice en sitio, lo hago en la planta y lo llevo ya terminado, y lo único que sucede en el terreno es que llega un camión con una grúa y coloca ese módulo ya funcional, con todas sus instalaciones, con las terminaciones, con las aberturas, con todo. Simplemente lo apoya en el suelo,
se conecta a la red de agua y a la red eléctrica y ya se está usando y disfrutando. Entonces, todas estas cosas hacen que la industrialización sea uno de los actores claves que tiene que ver con poder pensar la construcción y la arquitectura de cara al futuro desde un lugar más eficiente. Eficiente en el proceso, eficiente en el desempeño, con materiales cuidados, con el foco puesto en qué tipo de niveles de confort y de salubridad les va a dar a los ocupantes. Por supuesto que todo eso aplica para cualquier sistema, ¿no? Digamos, cualquier profesional que está involucrado en el desarrollo de una construcción, cualquiera sea su uso, todas estas cosas de las que estoy hablando las puede aplicar en cualquier sistema. La industrialización tiene algo que es como que está dado y está natural, digamos, naturalmente la industrialización incorpora todas estas cosas y además la industrialización tiene una capacidad que es la escalabilidad. Digamos, tenemos la industrialización, ustedes volvamos a pensar en el auto y cuántos autos una planta fabrica, ¿no? Por día, cuántos autos se fabrican en el mundo. Digo, con el déficit habitacional que afecta al planeta en general, porque digamos, la realidad de Argentina con sus particularidades tiene ciertos paralelismos con lo que pasa en general en el mundo, ¿no? La falta de vivienda, la facilidad de acceso a esa vivienda. Hay muchas cosas que con la industrialización es un vector a través del cual todo ese tipo de cosas pueden tener otra velocidad, otro impacto positivo, por supuesto. Lo que buscamos es que el impacto sea positivo y un nivel de escalabilidad que difícilmente con otro tipo de propuestas constructivas se puedan abordar. Eso creo que es un poco lo que la industrialización propone, cuáles son sus aspectos a favor. Por supuesto que todo sistema tiene sus pros y sus contras, pero desde lo que nosotros proponemos lo hacemos desde ese lugar de poder, ya desde un lugar de incorporación previa, digamos, desde donde nosotros pensamos los proyectos, todas estas cosas ya son parte del ADN de lo que nosotros proponemos, ya son parte de lo que como profesionales de la construcción queremos hacer. Así que bueno, espero que les haya resultado de interés esta exposición y un poco la intención era poner sobre la mesa qué es lo que la industrialización propone. Están los contactos ahí por cualquier consulta que tengan. Les vuelvo a agradecer a Domus Lab por todo esto del festival que están organizando y de estos espacios de intercambio que son tan ricos y que tienen que ser divertidos también, ¿no? Es para que todos estemos sabiendo qué es lo que están haciendo los demás y ver de qué manera nos podemos potenciar y sumar para poder estar todos de cara a una realidad constructiva de mejor desempeño, de mayor respeto con el entorno y con el foco también, por supuesto, en los usuarios, ¿no? En la salubridad de esos espacios habitados y en la eficiencia energética, etc. Sí, la verdad que coincido. La verdad que me pareció muy, muy pertinente la comparativa que hiciste con el automóvil, ¿no? Uno ve, de hecho, los primeros eran triciclos prácticamente. Vos mostraste ya un estado bastante avanzado incluso del automóvil en algún punto histórico. Sí, y lo gracioso del tema es que yo ahora en esta presentación no lo incluí, pero hay fotos de la misma época de casas prefabricadas, digamos, ¿no? O sea, Wow. casas que ya estaban siendo industrializadas en simultáneo. La industria de la construcción rápidamente adopta y dice, pero la industria del automóvil, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, lo seriado, lo repetitivo, ¿no? Todo lo que de alguna Modular, manera claro.
claro, lo modular, lo que el automóvil, la industria del automóvil propone. En la industria de la construcción, sobre todo en Estados Unidos, la incorpora inmediatamente. Realmente. Hoy la realidad es que la construcción industrializada en el mundo tiene el 1% de participación del mercado, digamos. Es así todo, habiendo adoptado la propuesta de la industria del automóvil prácticamente en simultáneo, el desarrollo fue mucho más lento y no tiene el volumen y el nivel de desarrollo que tiene la industria del automóvil. Pero así todo, sí, me parece que es muy interesante. También ese dato de color de saber que el tiempo fue casi el mismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos parados hoy y a dónde está parada la industria del automóvil? Bueno, evidentemente hay un camino gigantesco por recorrer. ¿Y qué pensás ahí? ¿Que hay un cambio cultural que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el tema que no se aplican, digamos, o se difunden más para vos? Mira, yo creo que digamos, hay muchas cosas, muchos factores. Desde lo que tiene que ver con el usuario, desde lo que tiene que ver con todos nosotros, como cuando pensamos en el tipo de construcción que nos gustaría habitar, ¿no? Ahí hay un cambio de paradigma que es necesario y que al mismo tiempo que es necesario, yo lo veo con un nivel de celeridad en los últimos años realmente sorprendente. Porque, y sobre todo creo que de la mano de las generaciones, de las nuevas generaciones, ¿no? que van llegando al momento de la vida en decir, che, yo quiero, no sé, quiero poder acceder a una casa porque la compro o porque la alquilo, pero me gusta en qué tipo de casa me gusta vivir o cómo se comporta esa casa respecto del entorno, cuánta energía consume. Son cosas son preguntas que antes, digamos, había menor cantidad de usuarios que se las hacían, ¿no? Hoy me parece que la sustentabilidad es transversal a nuestra vida cotidiana, es Todos una aspectos. palabra que ya estamos hasta un poco cansados de escucharla, porque lo cierto es que también, digo, todo de golpe, todo es sustentable, ¿no? Aparece permanentemente sustentabilidad, sustentabilidad, sustentabilidad. Bueno, sustentabilidad, no sé, si como, si es sano, ¿no? De cuál es el origen de lo que estoy comiendo. Y eso en el mercado de la construcción está teniendo un impacto, y está teniendo un impacto el tema de los tiempos. La construcción industrializada en general tiene como mínimo un 50% de reducción de tiempos de obra, que es una barbaridad, digamos. Un montón. Una casa que normalmente la construís en 2 años, en construcción industrializada y con un proyecto bien planteado, quizás la resolvés en 9 meses, ¿no? Depende del volumen de la obra, etcétera, pero digo, que es menos de la mitad. Entonces, aparecen esas preguntas, la gente se interesa por esas cosas, se interesa por cuánta energía consume, porque no, no quiero estar en una casa que derrocha energía, ¿no? Porque está consumiendo recursos porque está conectado a la red o tiene paneles fotovoltaicos, no importa, quizás es una casa que no está en la red, que consume energía renovable, pero necesita una cantidad, digamos, ¿no? de paneles fotovoltaicos para poder abastecerse que podría hacerlo con la mitad. Entonces, bueno, todas esas cosas son cuestiones que hoy están en general como en la discusión, ¿no? Te diría, digamos, como más masiva. Y creo que eso es lo que está haciendo que la construcción industrializada esté siendo mucho más aceptada. Eh, y eso por parte de los usuarios, ¿no? Y eso también genera demanda, porque cuando un usuario, digamos, aparece un desarrollador y dice, yo hago esto, y te vendo esta vivienda, ¿no? Y el usuario le dice, bueno, ¿y cómo es el consumo energético de esa vivienda? ¿Y cómo los materiales, qué nivel de Viene como toxicidad de los tienen? dos lados, ¿no? Como Claro, entonces ahí demandando. eso es, sí, yo creo que hay, por un lado, la demanda, que es clave que haya usuarios que lo demanden, y por otro lado, digamos, quienes proponen, que también tienen los materiales y las herramientas para proponerlo. Entonces, eh, en los últimos años creo que hay una curva que se está empezando sí, a cambiar su inclinación de ascendencia, o sea, hay una aceptación
y un interés mucho más grande que lo que venía sucediendo durante... Y la construcción, digamos, lo que pasó, por ejemplo, una de las particularidades de la construcción, de lo que la pandemia generó, fue que la gente pusiera el foco en la velocidad, ¿no? En lo efectivo de una construcción, porque como nosotros, por ejemplo, hicimos unos módulos para ampliar la capacidad de respuesta de hospitales, hicimos hospitales modulares que se construyeron en tiempo récord. No digo porque no es que nosotros lo proponemos, la industrialización lo que propone es eso, ¿no? Entonces, la pandemia hizo que alguien diga, no, pero yo, no sé, alguien que tenía un terreno sin construir y vive en un departamento y dice, no, me quiero mudar porque tengo un terreno, tengo pasto, estoy más, qué sé yo, más conectado con la naturaleza, no estoy encerrado. Bueno, ¿y cuánto tardo en construir una casa? ¿No? Claro, Y claro. bueno, los tiempos. Entonces, no, pues, si tardo 2 años, ya de acá a 2 años, qué sé yo, qué va a pasar con esta pandemia, en qué situación vamos a Después de estar. la pandemia ¿No? yo no... Entonces, la industrialización a nivel internacional tuvo y tiene una mirada atenta del mercado que no la estaba teniendo nunca, ¿no? Porque aparecen como los ejemplos de estos módulos de apoyo hospitalario, los que hicimos nosotros, que, no sé, hicimos módulos completos ya para que le pongan las camillas y empiecen a usarlos de 70 metros cuadrados en 36 horas. Claro, ¿no? Es un ¿No? tiempo récord Es casi. es un tiempo récord y cuando aparecen esas cosas, uno dice, ah, pero perdón, esto si yo lo aplico a una vivienda, si lo aplico a un edificio comercial, lo que sea, evidentemente hay una ventaja comparativa Que se está empezando a notar también, ¿no? que se está empezando a notar. Entonces, se suman esos factores en general, digamos. Traté de no irme demasiado. Sí, 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 no, Por... pero se entiende, ahí está empezando ese cambio, me parece, de a poco. Acá tenemos unas preguntas en el chat. Ana Laura Viren pregunta, ¿el Zoombox sobre qué se apoya? ¿Es directamente sobre el terreno? No directamente, puede darse que se apoye directamente sobre el terreno, es una construcción muy livianita, digamos, el peso por metro cuadrado realmente es muy bajo. En el caso del que les mostré las fotos, lo que hicimos fue apoyarlo sobre unas losetas pretensadas, que digamos, es una loseta en este caso medía 3 metros de largo por 60 centímetros de ancho, que es un elemento prefabricado, digamos, es una loseta pretensada. Hicimos un trabajo previo mínimo de nivelación sobre suelo fértil directamente, ni siquiera eliminamos la capa de suelo fértil, una nivelación mínima para que esa loseta apoye plano y sobre esa loseta apoyó directamente las patas del Zoombox. Hemos hecho Zoombox en terrazas, digamos, donde digamos, Directamente sobre el piso. sí, directamente sobre el piso, por supuesto viendo de que apoye, digamos, de que descanse sobre elementos estructurales, ¿no? Pero eh, eh, en general son, o si llegado el caso, si no son fundaciones aisladas. Podemos hacer dados de hormigón, donde van a recibirse las patas, pero son dados que yo los puedo hacer de 50 centímetros de lado por la profundidad que me pida el terreno. Si veo que el terreno es muy pobre, bueno, quizás tenga que cambiar la forma, tenga que ser tipo, digamos, una zapata un poco más grande, digamos. Pero en general son fundaciones mínimas. Bien, perfecto. No sé, Ana Laura, si respondimos, si no, volvemos a preguntar. Acá Sandra también pregunta, ¿cómo es la eficiencia energética del Zoombox? ¿Se aplica a todo lo que vos contabas a los generales de la industrialización o tiene alguna otra cuestión involucrada? El Zoombox en particular tiene un panel, la fachada, vieron que es una chapa sinusoidal. Este, esa, esa chapa es un panel con poliuretano inyectado de 30 milímetros de espesor de poliuretano, es decir, la onda de la chapa más
10 milímetros más de poliuretano continuo por detrás de la chapa. Hay distintos espesores, nosotros en el Zoombox estamos usando ese espesor. Detrás de eso, la composición es una composición típica de tipo steel framing, digamos, OSB, perfilería galvanizada de espesor 0,9, y en el interior de ese steel framing, que son perfiles de 100, o sea, 10 centímetros de ancho de perfil, estamos colocando ya el valor de aislación del panel de poliuretano, digamos, y siendo la cara externa, ya me da un nivel de una continuidad de aislación, digamos, casi sin interrupciones. Y en el interior del muro le colocamos lana de vidrio de 80 milímetros de espesor. Ok. Bien. Y después acá tenemos otra pregunta de Ana Laura que pregunta, en la construcción de una casa, ¿no? Aparte de las bases y el contrapiso, ¿hay otras partes húmedas o solo se restringe a eso? Partes húmedas puede haber en los cimientos. Pueden ser platea también, digamos. De hecho, la casa que les mostré, que había la foto que estaban subiendo muros, que les decía que el pasto alrededor no estaba dañado. Esa casa está hecha sobre platea, porque digamos, el proyecto, la verdad es que el equilibrio entre lo que había que hacer y levantar, porque ese terreno estaba un poco más bajo, había que hacer una nivelación con tosca, eso se hizo con platea. También puede ser que sean fundaciones aisladas y no sea contrapiso, sea una losa en seco. Generalmente para lo que es planta baja no se usa porque, digamos, termina conviniendo que sea platea o que sea zapata corrida con contrapiso. Para los entrepisos de los niveles superiores, sí, generalmente usamos o viguetas pretensadas, losetas pretensadas o losas de construcción en seco, digamos, materializadas con perfiles. No, estamos haciendo ahora que tiene bastante prensa, quizás vieron fotos de un edificio que estamos haciendo en Anielo, donde es una propuesta de columnas losas, digamos, las losas las diseñamos y las dividimos en partes, se le hizo la fundación con platea y después es un sistema que apoyo columnas y le apoyo la losa ya viene completa, es una losa en seco, metálica, más los componentes de fenólico y la aislación acústica, etcétera, pero ya viene conformada dentro del paquete de losa y bueno, entonces voy poniendo, es como palitos, tabla, palito, ¿no? Como pongo la columna y apoyo la losa, pongo otra columna y apoyo la losa. En general, volviendo a lo de la pregunta de húmedos, es eso. Fundaciones, platea, carpetas de nivelación, y en algunos casos donde usamos losetas pretensadas, las cargas de escurrimiento sobre azotea. Eso Bien. es como lo que generalmente se reduce a eso, la parte húmeda. Bien, y acá tenemos una más de Antonella que pregunta, respecto al Zoombox, ¿los módulos se pueden acoplar? ¿Se pueden, perdón? Acoplar, pregunta ella. Entiendo que debe ser como Sí, poner, combinar o hacer. sí, en este momento tenemos dos tamaños de Zoombox estandarizados, que es 3x4 y 3x6. Que el de las imágenes es de 3x6. Sí, los podemos combinar de cualquier manera o aparece un elemento intermedio que puede ser una transición, ¿no? Si yo pongo dos módulos apareados así, en lugar de pegarlos, si los separo un poquito, aparece en el medio un módulo muy simple de transición, que puede ser un pasillo, que puede ser una cosa, no sé, que simplemente sea un techito, por ejemplo, para decirlo Claro. fácil, ¿no? Y ya me vincula un módulo con el otro y ya puedo empezar a generar mayores volúmenes. Sí, sí. Genial. Vos en un momento en tu charla decías que como uno tiene que tener el proyecto, ¿no? O una de las cosas que tiene este tipo de construcción, uno tiene que tener el proyecto definido antes y después no puede sufrir cambios, digamos.
Sí. Pero admite, no sé, remodelaciones o ampliaciones posteriores. No sé, si yo quiero agregar un dormitorio, ponerle de ahí a 3 años después que hice la obra en seco, ¿qué Sí, la hago? Como, escalabilidad, sí, el crecimiento. sí. Sí, por supuesto que admite. Eh, de hecho, lo que podés hacer es pensar el proyecto con sus etapas, Mm, ¿no? Es decir, bueno, etapa uno voy a hacer el living comedor con el baño y una habitación. Etapa 2 le voy a agregar una habitación. Bueno, si yo eso ya lo puedo, digamos, lo tengo previsto, hasta puedo dejar pensado, no sé, te estoy diciendo algo como que suena, no tiene rigor, pero digo, vale como ejemplo. Si yo digo a esta columna, después le voy a agregar otras vigas para extenderme y hacer otro volumen, yo a esta columna ya le puedo dejar los agujeros a donde voy a poner los tornillos de la próxima columna. Entonces, eh, la etapabilidad está perfectamente incorporada. Y temporada, hay claro. otra característica que tiene que ver con las reformas, eh, y es que la construcción, al ser la construcción metálica, al ser liviana, admite luces entre apoyos mucho más grandes con elementos mucho más pequeños. Entonces, se puede dar yo puedo, por ejemplo, si pienso en un edificio comercial, en un edificio de oficinas, yo puedo perfectamente pensar en planta libre, ¿no? Que lo puedo Claro. aplicar a una casa también, Sí, sí, donde tengo elementos estructurales muy distanciados y lo que hago es mover la tabiquería para adaptarla al uso o para reconvertir el uso de ese dividir, claro. edificio. Claro, y eso en la construcción metálica tiene esa característica de poder admitir muy grandes luces. Entonces, en ese sentido, se adapta perfectamente porque yo puedo pensar un proyecto así, con la flexibilidad de decir, che, hacemos, no sé, lo voy a decir burdo, hacemos un galpón, ¿no? Mm, Hago un galpón gigante. Después el galpón lo divido como quiero, ¿no? De alguna manera. tal cual, tal Y cual. cuando el uso cambia, lo que hago es modificar las divisiones internas. Eso es perfectamente aplicable. Muy interesante. Sí, acá Antonella decía, claro, con respecto al Zoombox, se puede unir uno a otro de acuerdo a las necesidades, o esto que hablábamos de la ampliación también. Acá Marcos consulta, ¿las losas pretensadas también las fabrican ustedes o incluye otro proveedor ahí? No, es un proveedor externo. Nosotros no las fabricamos. Bien. Bueno, esas fueron las consultas que tuvimos en el chat. Yo, la verdad que mientras te escuchaba y recordaba cómo fue mi propia formación en la facultad, yo nunca escuché algo tan claro con respecto a la construcción industrializada. O sea, hablaba mucho del steel frame, del balloon frame, los detalles, yo qué sé, pero creo que parte de esta cosa como de este cambio cultural que hablábamos es la correcta difusión y formación. Ayer en las mesas surgió un poco esto del Sí, debate de la formación, ¿no? En la academia, de donde salimos los arquitectos, digamos. Y yo la verdad que no recuerdo que mis docentes hayan sido tan claros como vos para contar las ventajas, bueno, el tiempo. La verdad gracias, que gracias por yo creo que hay mucho camino por recorrer, digamos, volviendo a la imagen del auto, ¿no? Y, evidentemente, no sé, vos te imaginas un centro de diseño de cualquiera de las automotrices, ¿no? Y digamos, la gente que está ahí, los niveles de tecnología y de materiales y que tienen y que usan y que qué sé yo, bueno. eh, Lamentablemente nosotros en la industria de la construcción estamos con herramientas muy rudimentarias en general, ¿no? No sé, por ejemplo, el edificio, a nosotros nos pasó que no son cosas que, no digo que nosotros somos los únicos que las hacen, digo, en general sucede. En, para el edificio Daniel, lo que les contaba que es este sistema de columnas y losas, eh, cuando se diseñó y cuando se llegó a determinado nivel de avance eh, teórico y modelado en la computadora, hicimos unas maquetas uno en uno. O sea, armamos unas losas y unas columnas de tamaño real con los elementos que se habían diseñado, digamos, y no eran parte del edificio. No es que hicimos un pedazo del edificio para probarlo, no, hicimos un pedazo de edificio para ensayarlo. Y lo claro, claro. ensayamos, ¿no? Entonces, eh,
esas cosas son las que tienen que empezar a aparecer, ¿no? Como de recursos disponibles y de prueba y error, por supuesto, porque digamos, la innovación también trae fracasos, la innovación trae errores. Sí, sí. A Eh, prueba y error fue como la historia de la arquitectura, tiene grandes avances a fuerza de prueba y error, ¿no? por eso, pero muchas veces uno no se puede dar el lujo del error cometerlo en la obra, ¿no? Final, digamos. Eh, Entonces, bueno, si existe la etapa de ensayo, si existe la etapa de armar una maqueta, y bueno, en nuestro caso en algunas cosas hicimos maquetas uno en uno. Y la formación, digamos, la formación en profundidad para los profesionales que están en la construcción, digamos, es clave, ¿no? Eh, Sí, sí, acá. porque cualquier sistema, déjame decir chiquitito, Sí. cualquier sistema tiene el potencial, digamos, de ser mucho más eficiente dentro de sus capacidades y dentro de sus limitaciones también, ¿no? Porque yo puedo decir, mirá, yo tengo digamos, un constructor que trabaja en ladrillo hueco, que es Suiza. Entro a la obra, está todo ordenado, no hay desperdicio, está todo a plomo, digamos, los espesores son los que son, las cotas son las que tienen que ser respecto a los planos, digamos. Eso también, por supuesto que la buena obra es la Okay. ejecución, digamos, y, ¿no? Digamos, y la responsabilidad de quienes la lleven adelante, independientemente del sistema. Entonces, lo que es muy importante, sobre todo cuando aparece lo que mencionabas vos, el steel framing o el wood framing, digamos, que son sistemas que son industrializados o que son en seco, eh, tienen, por supuesto, el potencial de aplicar todo esto muy fácilmente, pero es un potencial. Si no hay quienes estén realmente capacitados en llevar adelante todo esto, puedo tener una obra en steel framing que es igual de desprolija e Mm, ineficiente que cualquier obra en mampuesto, pero, ¿se entiende? sí, Entonces, sí. digamos, es muy importante que, digamos, que realmente haya conocimiento real, que haya, ¿no? Que nos empapemos de las cosas, que nos empapemos de los materiales, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, acá Ana Laura Brien dice, yo paso todos los días por una obra de una casa en Alba Nueva y la veo impecable, limpia, ordenada, ¿no? Bueno, evidentemente estamos hablando de estas buenas obras que vos mencionabas. Y bueno, él dice la velocidad, ¿no? Esto decías vos de los tiempos del avance de obra. La última pregunta que tenemos es de Antonella, dice, ¿trabajan con BIM, además de los ensayos para la precisión? Sí, trabajamos con BIM. Eh, la industria lo que tiene es que, de alguna manera, incorpora el BIM mucho antes que la construcción, ¿no? O sea, cuando se diseña una planta industrial, eh, y imaginen ustedes lo complejo de, no sé, una refinería, donde hay una estructura metálica masiva, gigantesca, y además está atravesada por un infierno de caños y tubos, ¿no? Una cosa así como que, Sí, digamos, si uno se imagina en el nivel de interferencia y un nivel de interrelación con todos los sistemas, hiper complejo. Entonces, la industria empieza mucho antes que la construcción a trabajar en lo que ahora se llama BIM, digamos, ¿no? En lo que es modelado, en lo que, digamos, las máquinas que trabajan con control numérico. Yo tengo una máquina que toma un perfil y le va cortando las secciones y haciéndole los agujeros a medida que lo va haciendo pasar por la máquina, ¿no? Eso es con control numérico. Digamos. Eso es una máquina que es precisa, que dice, esta es mi posición cero, en tal posición tengo que hacer determinada cosa, un agujero de tal diámetro, etc. Eso no se puede hacer de otra manera que no habiéndolo modelado en un sistema que después le da las órdenes a esa máquina. Entonces, el entorno BIM en la industrialización eh, es algo que está dado, digamos, no es algo que hay que adoptar. viene claro. ¿No? Es parte del trabajo cotidiano. Digamos, la industria tiene eso, digamos, lo incorporó antes y son herramientas que son necesarias antes. Muy bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias a los que nos estaban escuchando por las preguntas. Gracias, Mariano, la verdad, un placer, en serio. Muy, muy pedagógico todo Bueno, me resulta. Muchas gracias. bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a la gente que se sumó. Ojalá Tan les haya temprano. resultado de interés.
Sí, bueno, a las 9 de la mañana teníamos que tener muchas ganas los que estábamos sentados acá de estar. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente, a Domus Lab, y cualquier cosa estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en breve para la segunda mesa. Muchas gracias, Mariano.